Si les parece, vamos arrancando. Bienvenidos a todos y bienvenidas a este espacio. Eh, la verdad es que hace un tiempo nos pusimos como objetivo desde el área de diversidad e inclusión eh, generar una serie de espacios y paneles con especialistas para conversar sobre varios temas. Seguimos teniendo nuestros paneles de cómo llevar adelante y cómo transitar esta pandemia, que es, desde el punto de vista, desde la perspectiva de distintos ángulos, pero sobre todo desde la perspectiva humana, y vamos a seguir trayendo más de estos espacios muy pronto. Estamos tratando de generar y de continuar generando espacios interesantes, espacios de reflexión, y en este caso, en este espacio en particular, lo que tratamos de hacer siempre es de traer temáticas desde la perspectiva o desde los lentes de la mirada de género. Con Jorgelina venimos conversando hace mucho, así que estamos felices de tenerla, y también y de poder generar conversaciones importantes, relevantes, significativas, y en este caso nada más y nada menos que sobre meritocracia y género. Así que bueno, ojalá que lo disfrutemos todos muchísimo, y obviamente recuerden que para hacer sus preguntas pueden usar el chat, que esas preguntas van a ir siempre en el espacio del final para dejar que fluya la conversación. La idea es que sea un espacio desestructurado y que tengamos un café a mano, si es posible, para compartir desde nuestros distintos sites, desde nuestros distintos países. Así que, bueno, Tincho, ¿querés hacer vos la presentación de Jorgelina? Sí, claro. Dale. Bueno, un placer presentarles a Jorgelina. Jorgelina es especialista en desarrollo y cultura organizacional. Se formó en aprendizaje organizacional en el Organizational Learning Center de Litva. Formó parte del comité ejecutivo de este centro entre 1999 y 2001 como directora comercial para Latinoamérica, y luego desarrolló el mercado latinoamericano desde México, donde también estuvo viviendo Jorgelina. En Argentina trabajó con grupos como el IRSA y Randstad, entre otros, y una cuestión que me gusta remarcar es que es la creadora y directora de alabadas.com, una organización que ya les va a contar más seguro Jorgelina, que actúa como acelerador cultural en equidad de género y es miembro de la iniciativa CIPEC Mujer y Trabajo. Bueno, le doy la bienvenida a Jorgelina y ya te paso la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos para los que es la tarde. Sé que hay gente de varios países y diferencias horarias. Bueno, la verdad es que me honra estar acá en este espacio. Quiero agradecerles a Pato Pomíes y a Mar y a Martín por haberme invitado. Y bueno, por supuesto acá tengo mi café también, ¿no? Para compartir este espacio. Cuando Pato y Mer me pidieron que les pasara un tema, a mí me encanta hablar de meritocracia y género. Y como una pregunta, ¿no? Meritocracia y género, ¿son dos términos compatibles entre sí o no? Lo primero que me gustaría contarles es un dato. Los datos siempre sirven para saber dónde estamos parados. Y después contextualizar ese dato o darle un sentido a ese dato desde una determinada mirada, que es en la que, por supuesto, yo creo, y la que estudio y la mirada en la que trabajo. Y el dato es el siguiente. El World Economic Forum cada año elabora un Gender Gap Report entre 149 países del mundo. En el 2018, la brecha económica de género arrojada en ese Gender Gap Report decía que faltaban 204 años para que la brecha económica de género se cerrara. ¿Esto qué quiere decir? 204 años hacia el futuro, haciendo lo mismo que veníamos haciendo. En el último Gender Gap Report, que no sé por qué razón el World Economic Forum le llama 2020, pero en realidad salió en 2019, en diciembre de 2019, este dato se transformó en 257 años. Quiere decir que la brecha económica de género se agrandó en esta medida que da
el World Economic Forum, que son los años que faltan para cerrar esta brecha. Es decir, que se agrandó en 53 años. ¿Por qué ocurre esto? El World Economic Forum da como razones el escaso acceso de las mujeres al capital, el escaso acceso de las mujeres a puestos de trabajo que se supone donde que se gana más dinero, como por ejemplo la tecnología, o que las mujeres también ocupamos puestos de trabajo que son de más fácil automatización. Quiere decir que accedemos a trabajos menos calificados. Ahora, ¿por qué es importante este dato? ¿No? Y cómo leer, de alguna manera, este dato. Y este dato, para mí, no es independiente de la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura está en la naturaleza humana. Según Clifford Geertz, que es el padre de la antropología, dice, somos cultura. O sea, el ser humano no puede separarse de la cultura, y la cultura actúa de algún modo como una caja que mantiene de alguna manera un statu quo, y donde en esa cultura, en esa caja, se define lo que está bien y lo que está mal en relación al comportamiento de una persona, en relación a una comunidad o a la sociedad en la que se inserta. La cultura organizacional es el conjunto de comportamientos esperados dentro de una organización que hacen posible la concreción de una estrategia de negocios. Pero la cultura organizacional no está exenta de la cultura social, o sea, de los paradigmas que traemos, de lo que vivimos en la sociedad y de lo que espera de alguna manera la cultura de nosotros. La cultura también tiene expectativas sobre las personas. Entonces, cuando una persona nace, de acuerdo a los genitales con los cuales nace, se le asigna algo, un color, juguetes, una manera de estar en el mundo. Entonces, por ejemplo, en algunos países, cuando nace un varón, se lo viste de celeste o de azul, se le regala una pelota de fútbol, se le regalan autitos, cuando es más grande se le regalan legos, y a una mujer, por haber nacido con genitales femeninos, se la viste en muchos lugares de rosa, se le regala una muñeca, un cochecito, una cocinita. ¿Y esto de dónde viene? De una manera, de un modus operandi ancestral que tiene que ver con la diferencia de los cuerpos. Una persona con la capacidad de gestar, parir y lactar nace con genitales femeninos y su cuerpo tiene esa capacidad, la de gestar, parir y lactar. Quiere decir que tiene una capacidad de ser madre en algún momento de la vida. El varón, la persona que nace con genitales masculinos, no tiene esa capacidad. Entonces, ancestralmente, se le dio también un rol que tiene que ver con proveer, ¿no? Y ancestralmente las mujeres se quedaban gestando y el varón salía a buscar el sustento, ¿no? Salía a cazar. Y esa expectativa sigue estando aún hoy en la sociedad. Y eso es lo que se llama, y lo que llamamos, digamos, o lo que podemos escuchar comúnmente como los estereotipos de género. Y el rol que cada uno, por la genitalidad con la que nació, tiene que de algún modo asumir y que está permitido en ese statu quo. La cultura no contempla todavía que haya personas que nacen con genitales masculinos, pero que no se sienten varones. O personas que nacen con genitales femeninos y no se sienten mujeres. Tampoco contempla lo que hoy se llama disidencia sexual, ¿no? Personas que eligen estar con personas del mismo género. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las organizaciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el concepto de meritocracia? El concepto de meritocracia es la meritocracia como sistema de gobierno
supone que las personas más calificadas ocupan los lugares de mayor jerarquía. Entonces, esto supone, de un modo, igualdad de oportunidades y esfuerzo personal. El concepto de meritocracia, cuando lo escuchamos de esta manera, ¿es malo? No, no es malo. O sea, yo acuerdo con el concepto de meritocracia. ¿Cuál es el problema del concepto de meritocracia? El modelo mental con la que se ejerce o con la que se define a esa meritocracia y a los rasgos que deben componer esa meritocracia, teniendo en cuenta la cultura de la que venimos. La cultura de la que venimos es una cultura que se llama androcéntrica, porque está centrada en el valor y en la voz y en el poder de lo masculino. De algún modo, en desmedro de lo femenino, ¿no? Esto no es culpa de nadie, o sea, la igualdad de género, cuando se trabaja en igualdad de género, no es una amenaza para nadie, todo lo contrario. Esto tiende a crear más valor, obviamente para el mundo del trabajo, que es de lo que estamos hablando. Y por supuesto, generar las condiciones para que haya igualdad de oportunidades. ¿Cómo actúa la cultura? O sea, más allá de estas expectativas, en definitiva, la cultura genera ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, el valor de ser mujer y el valor de ser varón. Mirado desde esta expectativa que se genera en la genitalidad de una persona. Esto genera determinados valores de lo que significa ser varón y ser mujer en un determinado sistema cultural, y estos valores generan creencias profundas o modelos mentales que son los paradigmas que vamos armando como pequeñas cajitas con las que vamos mirando el mundo, ¿no? Como si tuviésemos unos anteojos y decimos, bueno, yo miro el mundo desde estos anteojos. Eso determina una determinada emocionalidad y genera también interpretaciones y juicios y opiniones respecto, obviamente, de lo que vemos, de lo que pasa y de lo que nos pasa a nosotros mismos. Y eso dispara un determinado comportamiento. Entonces, por ejemplo, una mujer que nace con genitales femeninos y que tiene como potestad de su cuerpo la posibilidad de gestar, parir y lactar, y se diferencia de un varón que no lo tiene, obviamente tiene esa capacidad y hay un paradigma que la mujer es madre, ¿no? Es una creencia profunda, una definición, algo que asevera una mujer es madre. Sí, tiene esa capacidad, puede elegir no serlo, pero la capacidad la tiene, naturalmente. Un varón tiene el rol, de algún modo, o el mandato ancestral de proveer. Por lo cual, cuando ninguna de las dos cosas suceden, ambos sienten culpas porque son condenados con la cultura. Digamos, esa es la expectativa que tiene la cultura de la sociedad de este significado o este valor de pertenecer a un género o a otro. Entonces, las interpretaciones que se suceden a esto cuando las cosas no suceden es que una mujer que no es madre es como mínimo sospechosa, o una mujer que trabaja no va a ser buena madre, o una mujer que tiene hijos y trabaja no es buena madre. En cambio, de un varón que a lo mejor que trabaja mucho, es un excelente padre de familia porque está haciendo sus mejores esfuerzos para proveer desde ese lugar. Esto como resultado o como comportamiento dispara que muchas veces las mujeres o dejan la carrera o desenfocan, digamos, su vida en la carrera y lo enfocan más hacia el lugar de la maternidad, porque de algún modo les viene como un rol ancestral, y el varón pone foco en la carrera. Esta es una explicación
del dato que di al principio, donde los roles y la expectativa de la cultura determinan quién llega a un determinado lugar y quién no. Y obviamente, cuando no tenemos la posibilidad de salir de esa caja, porque no lo vemos, o sea, hace 20 años, Martín dijo que yo era parte del comité ejecutivo de una consultora, de un centro organizacional muy importante de la Argentina, cuando yo formaba parte de eso, esto no lo veíamos. No había ejemplo en las mujeres de que no éramos escuchadas, no éramos tenidas en cuenta para muchas cosas. De hecho, yo muchas veces en reuniones pensaba que tenía que mejorar mi capacidad de comunicación para poder expresar una idea, porque cuando expresaba una idea, como que nadie me escuchaba, y cuando mi compañero de al lado decía lo mismo que había dicho yo, era aplaudido por el resto, ¿no? Entonces, desde hace algunos años, esto empezó a estar de manifiesto y empezaron a haber datos como este del World Economic Forum y que son muy útiles para poder interpretar desde este lugar lo que sucede y por qué esta brecha es tan grande. Lo más importante de este modus operandi es que seamos capaces de desactivar o desafiar nuestros sesgos inconscientes de género, que son estas creencias profundas que hacen que actuemos de una manera automática, que por supuesto nos sirven para operar, o sea, si cada cosa que hacemos tendríamos que ponerla en la conciencia, o sea, ser conscientes del paso que damos o de la elección que tenemos que hacer, bueno, nos llevaría muchísimo tiempo y un desgaste terrible. Digo, la automatización de ciertos comportamientos nos ayudan a operar en la vida, ¿no? Ahora, desactivar estos sesgos inconscientes sí es un acto de voluntad. Y es un acto de desafío de esto y de ponernos a pensar en cuestiones como estas, ¿no? Y en estos datos, por ejemplo, que por qué las mujeres tenemos una brecha económica tan grande respecto de los varones, por ejemplo, ¿no? Y hay ejemplos de sobra de esto. Y les voy a dar un ejemplo. En la década del 90, alrededor del año 97, las mujeres en Estados Unidos bajó estrepitosamente la cantidad de mujeres que ingresaban al mundo laboral en Estados Unidos. O las que empezaron a trabajar part-time, o sea, trabajaban full-time y empezaron a trabajar part-time. Cuando estudiaron por qué sucedía esto, se dieron cuenta que en ese momento habían salido una serie de recomendaciones de psicólogos y especialistas reconocidos que decían que el cerebro de un niño se desarrollaba casi como en su totalidad entre los 3 y 5 años. Y que este desarrollo requería de actividades, de estimulación, de poner al niño desde muy pequeñito, desde bebé, en actividades que ayudaran a este desarrollo. ¿Quién dejó de trabajar? ¿Quién resignó horas? ¿Quién resignó su carrera profesional? En su mayoría las mujeres. ¿Por qué? Por una elección personal, probablemente en muchos casos sí, pero lo que creo es que eso es parte de la cultura y es parte del paradigma que traemos natural de que la mujer es la que cuida porque tiene esta capacidad de gestar, parir y lactar, que es donde empieza la diferencia de los cuerpos, es donde empieza esta diferencia y este mundo que intenta ser binario y que en realidad no lo es, no es mujer-varón, sino que hay una serie de identificaciones de género que no necesariamente se definen
en mujer y varón. Y que es importante también prestarles atención y que es importante porque son parte del valor de la diversidad. Entonces, ¿cómo se construye la perspectiva de género en una organización? Lo primero es esto, desafiando sesgos inconscientes de género, porque en definitiva, la cultura organizacional más los sesgos inconscientes de género van a determinar los rasgos meritocráticos de esa cultura. ¿Qué se pierde una compañía que no desafíe los sesgos inconscientes de género? Talento. Porque en esos sesgos inconscientes de género podemos estar dejando de lado gente tremendamente talentosa, pero como esos paradigmas de algún modo rigen el modus operandi de una compañía porque vienen heredados o vienen del comportamiento social, ¿no?, que tenemos todos, bueno, nos estamos perdiendo probablemente no, seguro nos estamos perdiendo talento. Pero, y acá hay una diferencia importante, ¿no? Porque seguramente muchos de ustedes pensarán, bueno, no, pero hoy las compañías están haciendo un esfuerzo enorme, y sí, hay muchas compañías que tienen este tema en agenda, Globant mismo lo tiene en agenda. Y hay una diferencia que para mí es fundamental, y que tiene que ver con la diferencia entre cultura y empleabilidad. Cuando estamos generando políticas que intentan igualar, o sea, políticas que se llaman políticas de igualdad de género, lo que estamos haciendo es mejorando la empleabilidad. Cambiar la cultura es desafiar los sesgos inconscientes de género para poder impactar en esos rasgos meritocráticos que seguramente tienen una gran impronta de la cultura androcéntrica. Y les voy a dar ejemplos bien concretos. Para muchas compañías, la agresividad, por ejemplo, la agresividad comercial es un valor. ¿Cómo está definida la agresividad? Generalmente más del lado masculino, porque venimos de esa impronta, venimos de la impronta androcéntrica. Entonces, en este sesgo inconsciente de género, solo los varones pueden ser agresivos, ¿no? Quiero hacer una salvedad a esto también, ¿no? Que digo, masculino y femenino somos todos, ya todos tenemos una impronta masculina, una impronta femenina, pero en la cultura se relaciona lo femenino a la mujer y lo masculino al varón. De hecho, si buscamos en la Real Academia Española la definición de femenino y masculino, vamos a encontrar que femenino es relativo a la mujer y masculino es relativo al varón, ¿no? Sin embargo, esto es así en un punto, pero esto es así culturalmente. No hay nada naturalmente en el ser humano que a la mujer la haga más femenina, como lo que se conoce tradicionalmente como femenino, que esto es características más sensible, protectora, que escucha más empática, y al varón más masculino, porque en lo que significa tradicionalmente como masculino, tiene que ver con la fortaleza, con lo pragmático, con, bueno, obviamente con la fuerza física, y eso está demostrado que no es así, que varones y mujeres podemos hacer lo mismo. Y que la única diferencia es sexual y reproductiva, y que no hay diferencias, por ejemplo, cerebrales que se reduzcan al género, sino que las diferencias cerebrales tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con la actividad. Y una de las cosas fundamentales que tiene que ver el desarrollo cerebral y los cambios en el cerebro es con la independencia económica. Por lo tanto, muchas mujeres podemos tener un cerebro parecido al varón, o sea, el varón que gana dinero y mujer que gana dinero seguramente van a tener más similitudes cerebrales que alguna otra persona que no gane dinero, o sea, que no gane dinero. Entonces,
Eso es importante, esta salvedad. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Entonces, como decía antes, cultura agresiva, o sea, un rasgo cultural agresivo, definido desde esta cultura androcéntrica, que es el valor de lo masculino. Entonces, en el sesgo inconsciente, solo los varones pueden ser agresivos. Esto da como rasgo meritocrático, o el estándar que rige la meritocracia es agresividad para buscar resultados. Entonces, cuando tenemos este rasgo meritocrático, ¿quiénes entran acá? Los varones. ¿Eso es algo consciente? No, eso es un mecanismo inconsciente, donde se establecen estas definiciones desde un determinado modelo mental, como decíamos antes, que arrastra la cultura y la cultura vista desde este lugar. Otro ejemplo, por ejemplo, rasgo cultural, una cultura competitiva. Como la mujer está relacionada a lo femenino y lo femenino tradicional está relacionado a lo sensible, bueno, una mujer no tiene resistencia a la presión porque es más sensible. Y el rasgo, el estándar que rige la meritocracia es resistencia a la presión. En la cabeza de quien selecciona eso y que hace, ¿no? 2 más 2, 4, y dice, bueno, necesito a alguien resistente a la presión, ¿a quién busco automáticamente? Varones. Entonces, lo primero que quiero decirles es que esto no depende de los líderes, digamos. El tema de desafiar sesgos inconscientes de género depende de cada uno. Y es una responsabilidad de cada uno, porque las personas que trabajan en una organización son de alguna manera responsables para generar los ámbitos de igualdad, de algún modo, ¿no? Porque estos sesgos inconscientes, o sea, el androcentrismo no le conviene a nadie, digamos. O sea, si un varón quisiera no trabajar, bueno, probablemente sería muy juzgado en la sociedad, ¿no? Mucho más juzgado, negativamente que una mujer que no trabaja, porque se supone que la mujer que es madre puede no trabajar, ¿no? Entonces, desafiar los sesgos inconscientes de género, desafiar nuestros propios sesgos, va de alguna manera a repercutir positivamente en generar un ámbito de trabajo igualitario y en pensar y no mirar género, sino mirar talento, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. Estaba pensando, sobre todo, como hemos charlado, nosotros tenemos una organización predominantemente masculina y en la que venimos trabajando fuerte sobre lo que son los sesgos inconscientes. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer como líderes y qué podemos hacer como organización para trabajar sobre todos estos temas de sesgos inconscientes que tienen un montón de impacto cuando tomamos decisiones de promoción, cuando tomamos decisiones de incrementos salariales, cuando tomamos decisión de cómo conformamos nuestros equipos y de cómo, en base a cómo los vemos y en base a cómo vemos su performance. Entonces, concretamente, quizá como ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, lo primero que yo haría sería someter a los líderes a trabajar en el desafío, ¿no? En desafiar sus sesgos inconscientes de género. Esto se trabaja, uno puede estar atento, ¿no? Porque todos ya sabemos que existen estos sesgos, ¿no? Entonces, en primer lugar, podemos estar atentos a si actuamos con sesgo o no, ¿no? En cosas muy simples de la vida, o sea, desde la vida diaria hasta en el trabajo. Y lo otro que me parece que es muy importante desde la compañía es medir los sesgos, ¿no? Hacer una evaluación
de sesgos para ver cómo se puede generar una cultura de aprendizaje continuo de desafíos de esos sesgos, ¿no? O sea, yo creo que eso es como básico. Pero también cada persona tiene que tener esta decisión, de algún modo, de querer desafiar sus propios sesgos. Y otra cosa que pensaba cuando te escuchaba es, cada vez más vemos muchísimos padres que, a diferencia seguramente de lo que ocurría en generaciones anteriores, saben cambiar pañales, hacen mamaderas en papilla. Total. Digo, esto está como modificándose muchísimo a medida que han ido pasando los años, y si bien la cultura seguramente, o los basamentos de la cultura son similares, muchas de estas creencias se han ido modificando y los hombres Total. han ido tomando cada vez más un rol mucho más activo en la crianza de los hijos, por ejemplo, así como seguramente se han ido modificando en otros aspectos además, ¿no? A nivel laboral, que vemos realmente un cambio que es súper esperanzador. Totalmente, totalmente. Esto es así, Mar. O sea, estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Incluso esto se tiene que haber puesto de manifiesto en las personas que viven en pareja, digamos, en pareja binaria, ¿no? Digo, varón-mujer, en compartir este tipo de tareas en este momento en los países que han pasado por una cuarentena, por un aislamiento en el medio de la pandemia. Ahora, para mí el verdadero cambio se va a dar, y esto es cultura, fíjate la diferencia entre cultura y empleabilidad, ¿no? Porque digo, un varón que puede expresar abiertamente, yo hoy me voy a las 5 de la tarde porque voy a, no sé, a llevar a mi hijo a una actividad, o a mi hija a una actividad, o porque voy a cuidar a mi hijo, o porque tengo hoy ganas de estar con mis hijos, y lo pueda decir abiertamente, ¿no? Eso es generar el contexto cultural en la compañía para que no exista incomodidad de decirlo, ¿no? Porque de algún modo todavía estos parámetros de masculinidad no permiten, ¿no? Que un varón pueda expresarse a lo mejor libremente en esto. Digo, no, o sea, yo cuando hablo, y también esto es importante decirlo, yo hablo en general, digo, hay millones de casos particulares donde los varones actúan de otra manera. Pero bueno, pero esto no solo se relaciona solamente con la maternidad o con la paternidad, sino también con un montón de estereotipos que no tienen que ver con eso, ¿no? Y que tienen que ver cómo un hombre puede ser, un varón puede ser sensible, puede ser empático, puede escuchar y puede desarrollar un montón de habilidades que se consideran tradicionalmente como femeninas, y una mujer y que lo puede hacer porque tiene esa capacidad, ¿no? O sea, no está vedada la capacidad en un varón de escucha, de sensibilidad, de protección, de sostén emocional. Cada vez está más habilitada, ¿no? Exacto, yo creo que cada vez está más habilitada. Totalmente. ¿No? Y Jorgelina, algo que charlamos nosotras en otro contexto, pero me parece súper interesante, es qué pasa con esa brecha que existe en estos tiempos de pandemia, qué es lo que se está observando, y tiene que ver con las charlas que hemos tenido, pero me parece vos ya me lo contestaste, pero me parece súper interesante que lo compartas acá también. Bueno, a mí lo que me parece es que lo que pone de manifiesto, la pandemia pone de manifiesto varias cosas en este sentido, ¿no? Lo primero es que en las familias que eran más igualitarias, esto creo que se profundizó para bien, ¿no? Creo que se igualó aún más por ejemplo, la distribución de tareas. Digo, hoy
Otro dato importante es que en el mundo entero las mujeres trabajamos un 30% más que los varones, porque cuando llegamos a nuestras casas hacemos tareas domésticas, o nos ocupamos de los hijos, o nos ocupamos de la organización. Y hoy eso de algún modo, en esto que decís, en este permiso que se están dando los varones en esta característica típicamente masculina, eso, las parejas que eran más igualitarias y que se repartían, yo creo que eso se profundizó para bien, pero en el otro extremo, en los que no tenían este modus operandi de igualdad y que a lo mejor en la que hacía todo en relación a las tareas domésticas, esto era la mujer, yo creo que al revés, ¿no? Que esto se agrandó y que se llegó también a un extremo y en todos lados se está aumentando con esto del aislamiento muchísimo, por ejemplo, la violencia doméstica, ¿no? Que ese es un extremo, ¿no? Y que bueno, nada, como en todo, ¿no? Hay extremos buenos y hay extremos malos, ¿no? Entonces, creo que la pandemia. Y después hay otra cosa que tiene que ver, para mí, con la pandemia, que pone de manifiesto también estos datos, ¿no? Como el dato que yo daba al principio, y que de algún modo pone una lupa sobre qué pasa en las compañías o en los lugares donde se están restringiendo, digo, se está prescindiendo de personas o se está tomando a menos personas, ¿no? O sea, el mundo del trabajo de algún modo se está achicando. Y en definitiva, muchas veces se pone el foco en las mujeres, porque bueno, justamente por esta diferencia de los cuerpos y este estereotipo, ¿no? Entonces también es como poner la lupa en eso, para que no seamos las más perjudicadas las mujeres. Sí, totalmente. Y acá había una pregunta que me parece interesante, que es, perdón, la perdí. Que dentro de nuestra cultura, incluso muchas veces las mismas mujeres y hombres, pero muchas veces las mujeres piensan que esto no debería cambiar. ¿Cómo cambiar cuestiones culturales tan arraigadas que tienen que ver con lo que vos contabas sí, al principio? Totalmente. Hay muchas mujeres que hacen este comentario que a mí me parece que está buenísimo porque, o sea, a ver, romper o desafiar estos sesgos inconscientes de género tiene que romper con un statu quo, ¿no? O sea, digo, estos valores que genera esta cultura androcéntrica de algún modo, lo que hace es que nos determina qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, entonces, muchas mujeres, primero, digo, ¿no? Es un tema que es doloroso. Digo, la mujer que a lo mejor dejó su carrera, digo, no es el caso de nadie que esté escuchando acá, porque todo el mundo, si está escuchando acá es porque está trabajando en Globant, pero muchas mujeres que a lo mejor tienen 50 años, tienen mi edad, dejaron su carrera por cuidar a sus hijos, por un mandato familiar, ¿no? Por algo que hace unos años era muy común. Y hoy también yo escucho chicas a lo mejor de 30 años que dicen, bueno, pero si yo cuando sea madre no voy a poder. Y es doloroso muchas veces aceptar esa situación, ¿no? Y hay muchas mujeres que no ven eso. Yo creo que lo mejor es mostrarle datos, ¿no? O sea, los datos no mienten. También los datos, como que yo al principio, se puede interpretar como que, bueno, las mujeres no quieren, como ya no quieren trabajar o no quieren crecer económicamente, ¿no? Es por un momento ponernos a pensar por qué existe esa desigualdad, ¿no? Y bueno, es invitar a pensar eso. Hay gente que está lista para pensar eso antes y gente que no. Lo que sí puedo dar fe es que hoy la sociedad cambió sus valores. Hoy la sociedad salta cuando hay algo
que hoy cambió también, los valores cambian, ¿no? Los valores van evolucionando. La tecnología es un gran acelerador de esto también, ¿no? Puede ser, están los dos extremos, pero es un gran acelerador de esto. O sea, la manera en la que hoy circula la información. Entonces, cuando se ve a lo mejor una publicidad, por ejemplo, ¿no? Que muestra a una mujer en una condición que ya la sociedad no la quiere ver, ¿no? En esa situación, porque la sociedad o un grupo grande de esa sociedad cambió, bueno, el público salta y dice, han tenido que bajar campañas, hay compañías que le han costado millones, bajar campañas por estar mostrando un estereotipo que la gente ya no quiere ver, ¿no? Que el consumidor ya no quiere ver. Sí, es como campañas que quedan obsoletas. Recuerdo la de Ellen DeGeneres, que muestra una virome rosa que había sacado Vic diciendo, esta virome rosa es solo para mujeres. Definitivamente hay cosas que ya quedaron como obsoletas, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Uno empieza a ver realmente cambios muy profundos, cambios que nos impactan de lleno, que nos obligan a tener que estudiar, a deconstruirnos, Totalmente. como madres en el entorno de trabajo. Hay algunas preguntas ahí vinculadas a, bueno, los que están criando hijos, cómo hacer para tratar de que comprendan mejor estos entornos de meritocracia, niños y niñas, y digo, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que las nuevas generaciones, que ya vienen con una mirada mucho más fresca y nos enseñan muchísimo, cómo hacemos como papás? ¿Cómo hacemos como padres? ¿Puedo decir para qué, Mechi? Para tratar de generar justamente esta mirada, quizá no tan basada en esos valores, ayuda a pensar más en la meritocracia, Sí. desde la crianza, desde la educación que les damos en casa. Antes la historia te contaba que era la hermana la que levantaba la mesa, ¿no? Exacto. En las antiguas generaciones. Rara vez uno veía un hermanito cuando yo era chica, ¿no? Hoy está mucho más naturalizado, o sea, creo que ya estamos como atravesados por esto, Sí. y tanto niños como niñas tienen responsabilidades dentro de las casas que son, Exactamente. que se asimilan, y creo que ya nos está impactando en la crianza, pero de todas maneras, creo que percibimos que si hay algo que rápidamente lo percibimos y lo adecuamos, ¿no? Porque nosotros también tenemos estos sesgos como muy metidos adentro, entonces creo que como papás ya rápido adecuamos, cosa que quizás nuestros padres o las generaciones anteriores definitivamente Totalmente, no hacían, podían hacer, totalmente. ¿no? Yo creo que hoy los chicos tienen un ejemplo más igualitario, ¿no? Y yo creo que es importante eso, o sea, darles ese ejemplo, ¿no? O sea, pero los chicos no toman el ejemplo solo de cómo vos los educás a ellos y decís, bueno, a ver, en casa levantan la mesa todos, ¿viste? Chicos, chicas, ¿no? No, sino en cómo te relacionás vos con esa situación, ¿no? ¿Qué rol tenés vos en tu casa? Vos mujer, vos varón, ¿no? O sea, y eso porque los chicos toman eso, o sea, la cultura es eso. La cultura y el comportamiento se va adquiriendo de una manera como muy inconsciente, por lo que vemos y de alguna manera también por lo que, o sea, no todo, sino con lo que filtramos, porque nos es como más fácil para, en esto, ¿no? En esta economía de tener que elegir qué hacer o qué no. Entonces, automatizamos y naturalizamos en esa automatización. Y eso tiene que ver con lo que vemos. O sea, si vemos a ver, voy a poner otro ejemplo que es muy importante. Si nosotros vemos que el modelo de mujer perfecto o el estándar de belleza es una mujer flaca, 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 que lo vemos habitualmente,
Cuando lo vimos una vez, lo vimos 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, bueno, empezamos a pensar en ese modelo de mujer. De hecho, hay un libro de Humberto Eco que habla de la historia de la belleza y cómo a lo largo de la historia de la humanidad la belleza fue cambiando y en el Renacimiento la gente linda era la gente gorda, ¿no? Que mostraba salud y mostraba, justamente por el Renacimiento, o sea, después de la peste negra, ¿no? Ahora, nosotros vamos tomando esos ejemplos. Ahora sí, después el cartel, en lugar de ser una mujer flaca, 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 es una mujer con un poco más de peso, ¿no? Más de lo que podríamos llamar normal, ¿no? Alguien, bueno, la primera vez que lo viste decís, no, esto no me gusta, la segunda vez no me gusta. Ya cuando lo viste 5 veces o 10 veces, empezás a tomar un ejemplo distinto y el estándar se empieza a cambiar. Eso es con todo, ¿no? Si en la casa la que habla de temas, solo el que habla de temas de dinero es el padre o el varón, bueno, los hijos van a creer que solo los varones hablan de plata. Eso es un gran tema, ¿no? Y que las mujeres no hablamos de plata, ¿no? Entonces, se van tomando comportamientos en función de lo que se va viendo. Por eso es tan importante tener la conciencia de desactivar estos sesgos, ¿no? Y poner sobre la mesa que todos podemos hacer todo. Y mira, te doy un ejemplo. La otra vez una amiga me dice, mi hijo que tiene 13 años tiene que hacer un trabajo para el colegio y te quiere entrevistar. Sí, le digo, a mí, ¿por qué no? Bueno, pues vos escribiste un libro porque vos trabajás en estos temas, y entonces te quiere entrevistar. Bueno, dije, perfecto. Entonces me preguntó por qué yo trabajaba en esto. Entonces yo le dije, mira, te voy a hacer una pregunta a vos. Le digo, ¿vos crees, tenía 13 años el chico, ¿vos crees que hay cosas que son de mujer y cosas que son de varón? Y le llevó un rato contestarme. Quiere decir que no lo, que en realidad él internamente lo había deconstruido. Y finalmente me dio el ejemplo del rugby. Y me dijo, bueno, sí, por ejemplo, los varones juegan al rugby, y no sé si está bien que las mujeres jueguen al rugby, ¿no? Pero le llevó mucho tiempo, y encontró un ejemplo que es como bastante extremo, que tiene fuerza física. Digo, en muchos países hay mujeres que juegan al rugby, ¿no? Pero bueno, no es algo que está tan visto, tan expuesto. Entonces, digo, eso es a lo que me parece que tenemos que apuntar, ¿no? A que ellos no solamente vean ese ejemplo, sino que además poder darle la posibilidad y la libertad de que ellos elijan con qué cosas quieren jugar, con qué cosas, y también ofrecerles alternativas, ¿no? Quiero hacer una pregunta aquí. Sí. Perdón, te quería preguntar un poco cómo ves vos, cómo ves América Latina en toda esta evolución con respecto a otros países, y percibir realmente un avance que estamos haciendo y cómo ves a los países de la región, considerando que acá hay miradas muy, muy distintas. Tradicionalmente, digo, la vara mucho más alta, Estados Unidos, Europa, y América Latina siempre estuvo como relegado en este sentido, pero en verdad parece que se está moviendo muy fuerte, que está habiendo un montón de movimientos en América Latina también, especialmente en los últimos tiempos. Sí. Mira, América Latina está bastante bien rankeado, o sea, el continente que está más avanzado es Europa, ¿no? Pero sobre todo por las políticas de género que establecen los gobiernos, ¿no? Entonces, y después viene Estados Unidos, va a Norteamérica y después viene América Latina. Creo que estamos avanzando, pero bueno, todavía falta mucho, todavía falta mucho. No hay ningún país latinoamericano que esté dentro de los primeros del ranking en este benchmark de alguna manera que hace el World Economic Forum,
en este Gender Gap Report, ¿no? O sea, los países latinoamericanos están del número 30 para arriba, ¿no? Pero bueno. Quiero hacer una pregunta más, perdón, que viene acá, que me Sí. parece interesante, que creo que es bastante representativa. ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo en la escuela, en la casa, en el trabajo, ¿no? Ahora vemos que la E reemplaza muchísimo la A o la O como un genérico. ¿Ayuda esto de utilizar lenguaje inclusivo? Preguntan. Yo creo que sí. Yo no lo utilizo, no hablo lenguaje inclusivo, ya se dieron cuenta. Pero yo creo que, aunque lo usemos de broma, ¿no? Yo creo que genera conciencia de que el mundo no es binario, ¿no? Que no es mujer-varón, ¿no? Que la E tiene que ver para el que no se identifica con mujer y varón tradicional, ¿no? Y me parece que es importante generar esa conciencia, ¿no? O sea, yo no utilizo lenguaje inclusivo, yo escribí un libro que se llama Los zapatos rojos son de puta, desafiemos las creencias patriarcales, y mi libro no está escrito en lenguaje inclusivo, pero sí hay un capítulo destinado a eso, en el cual hablo de la importancia de esto en la toma de conciencia, ¿no? También yo entiendo, y creo que esto es importante decirlo, que obviamente cuando uno recién empieza a incursionar este tema y te tiran el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, y algunas otras cosas, es como que produce cierto cuidado, ¿no? Que muchas personas pueden sentir esto como una amenaza. Pero está buenísimo pensar lo que dije al principio y que tiene que ver con que la igualdad de género, ¿no? O la perspectiva de género aplicada al trabajo, incluso a la vida, genera más oportunidades. Y si lo pensamos de esta manera, y genera más valor, y si lo pensamos de esta manera, cambia, ¿no? Que como nadie se siente amenazado, sino todo el mundo se siente protagonista de esta situación, ¿no? Que como debería ser. Esto es un cambio conjunto en la sociedad, no es un cambio solo de las mujeres ni de los varones solamente. Es un cambio de todos. Y hay otra pregunta sobre la inclusión laboral en los géneros no binarios, ¿no? En esto que venís planteando vos, de que justamente de que no es binario, ¿ves que hay un avance? ¿Ves que hay una luz de esperanza también? Digamos, nuestra industria es una industria que es una burbuja, es una industria donde el conocimiento es lo que vale, la formación es lo que vale. Hay muchas otras industrias donde hay tristemente muchísima discriminación, o donde todavía están muy por detrás con respecto a las industrias del conocimiento en general, ¿no? ¿Ves vos un avance en los géneros no binarios en inclusión laboral, en términos generales? Hay un avance. Hay leyes en los países donde obviamente tanto como se pone el cupo de mujeres para ocupar lugares, cargos en los consejos de administración, o en los directorios y eso, también hay cupo laboral trans, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay un avance, muy lento, muy lento. Todavía no es algo que esté dentro de las políticas o de la cultura, ¿no? De las compañías. Creo que es una cuenta pendiente. Yo creo que es una cuenta pendiente y que me parece que justamente como se evalúa el talento, las personas tienen que ser evaluadas por esa capacidad, no por el género al que pertenecen, ¿no? Total. Esta es una de las industrias donde lo maravilloso es que no importa cómo te veas, no importa si tenés ropa de calidad o si tenés, digamos, si sos alto, si sos flaco, si sos gordo, si sos... nada de eso importa porque afortunadamente es la industria del conocimiento, pero hay muchas otras industrias donde uno todavía ve que realmente falta les queda mucho para evolucionar, al igual que a nosotros también, ¿no?
Ahí preguntan si hay material de lectura que recomiendes para aprender más y formarnos todos. Estamos como en un proceso de aprendizaje continuo con respecto a esto. ¿Qué es lo que vos recomendás, Jorge? Mirá, hay muchísimo material, ¿no? A mí me encanta recomendar películas y series y donde se ve esto, ¿no? Bueno, hay una serie que vi hace muy poco que es buenísima y que muestra esto, ¿no? Y que se llama The Morning Show. No sé si la viste, Mer, y que se las recomiendo. La vi, me la recomendó Pato a mí, yo se la recomendé a todos los que conozco. La vi, me parece espectacular. Está en Apple TV Sí. y la podés ver igual gratuitamente, aunque no tengas Apple TV en la compu, así que sí, súper, súper recomendable, es muy buena. Esa serie la recomiendo un montón porque se ve esto, ¿no? Después hay muchas películas, hay una película que se llama The Wife, que Glenn Close es la protagonista. Esa es una película que también estaría muy bueno verla, porque también habla del tema y del rol de la mujer en la Muy pareja. interesante, la vi. Después hay otra película que vi también, no hace mucho tiempo, que es bastante nueva, que creo que es sobre el Washington Post, ¿no? Que es con Meryl Streep. Y donde está bueno ver cómo ella, hay un momento en la película en que hace un clic y ella cambia su actitud como mujer, ¿no? También atendiendo a mandatos ancestrales y que de repente ve otra cosa y también me parece que bueno, con esas tres cosas tienen para entretenerse. Y después en libros, obviamente, la obra maestra de esto es, que tiene que ver no, obviamente con la sociedad, es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. O sea, es el libro para leer y para aprender sobre esto. Después hay muchísimas novelas, hay una escritora italiana que se llama Natalia Ginsburg, una gran feminista que en las historias cotidianas da cuenta de esto. Ella tiene muchos ensayos. Hay un ensayo que se llama, creo que se llama Hombres y Mujeres, y donde ella hace una descripción de la idea que tenemos, ¿no?, de esta cultura androcéntrica, ¿no?, y que estamos perdiendo con eso, o qué podríamos llegar a perder, y por qué la gente no lo quiere perder, ¿no? O qué es lo que estamos construyendo también. Porque a mí me parece que es muy importante poner la mirada al futuro y decir esto o este cambio se construye entre todos, entre varones y mujeres. Acá hay una pregunta, ¿cómo reeducar a otras generaciones en cuanto a temas de género e inclusión? ¿Cómo empezar por lo menos o cómo encararlo? Bueno, es lo que decía antes un poco, ¿no? Uno tiene que predicar con el ejemplo. O sea, cuando educamos, decía educar a hijos o reeducar a No, otras generaciones. me da la sensación que está hablando de, así como las generaciones más nuevas vienen con este chip muy ayornado y muy naturalizado y nos enseñan a nosotros, muchas veces nosotros hablamos con nuestros padres y decimos, no, Exacto. este pensamiento ya quedó obsoleto. La otra vez tenía una charla muy interesante, puertas adentro, donde una persona me decía, a mí me educan mis hijos y mis nietos, y yo aprendo de mis hijos y mis nietos, y totalmente, seguramente eso está más vinculado a las generaciones mayores, ¿no? O sea, no a los niños que lo tienen mucho más naturalizado y digamos, lo hablan desde un lugar y desde una frescura envidiable. ¿Qué pasa con los mayores también, no? Bueno, y ahí es más, es mostrar, digo, los mayores a veces tienen estructuras muy rígidas, ¿no? Y bueno, y es tratar de mostrarles que todos podemos hacer todo, ¿no? No es fácil, digo, muchas veces, y digo, sí, por ejemplo, creo que las mujeres, sobre todo las mujeres mayores, hoy por hoy, con todo el movimiento que se está dando y todo lo que está pasando en los medios de comunicación, y que este es un tema que está sobre la mesa, ellas mismas sacan historias, ¿no? Y de algún modo tienen cierta
cierto como añoranza de no haber hecho algunas cosas que hoy sí están permitidas de algún modo y que incitan a las generaciones más jóvenes de la familia a hacerlas, ¿no? Pero reeducar implica llevar por un camino también como más amoroso, no condenar. Yo creo Total, que total. si no vamos por un camino más amoroso, un camino que conquiste, un camino que integre, es difícil, ¿no? O sea, y cuando vamos al choque, siempre todo, obviamente, hay mucha más resistencia, ¿no? Y algo con lo que me quedo también de lo que vos decís es esto de la valentía de deconstruirse. Eh, creo, Totalmente. creo que arranca por ahí, ¿no? Entonces, si los abuelos están ansiosos, digo, están abiertos ¿no? a reflexionar sobre aquello que sus hijos y sus nietos les enseñan desde un lugar de compasión, de amabilidad, de no juzgar, y de hacerlo desde ese lugar de cariño y de afecto, me parece que es mucho más fácil. Total, Eh, y hay algunas totalmente. preguntas En más todo. vinculadas a... Sí, perdón. No digo que en todo, Mechi, no es solo, o sea, con la gente más grande, creo que en todo, ¿no? Si tenés por ejemplo, una pareja, ¿no? Si sos mujer y tenés una pareja varón, que de alguna manera todavía tiene estructuras como más patriarcales, más androcéntricas, poder hablar también desde un lugar amoroso de esto, ¿no? Desde también esto, ¿no? De las oportunidades que uno y otro se pierden por estar en estructuras tan rígidas, en estructuras mentales tan rígidas. Total, y el sufrimiento que ha implicado para muchas generaciones esa Totalmente, misma rigidez. totalmente, para las mujeres y para los varones también la carga de ser proveedor, de ser exitoso, de tener que mantener una familia, ¿no? O sea, como mandato tan rígido. eh, Sostener, exacto, sostener todo. exacto. Y para las mujeres el sostén emocional, esta cosa más ligada a la tarea de estar puertas adentro de una casa, ¿no? De cuidado, de resignar a lo mejor un espíritu libre, que bueno, que a lo mejor que estaba mal visto, ¿no? O sea, digo, venimos de esa historia, ¿no? Venimos de ahí, venimos de esa historia, y es importante entender esa historia. Y también una cosa que les recomiendo, que está buenísimo, es ver publicidades viejas, ¿no? De cómo la mujer era tratada en esas publicidades. Y hay, o sea, uno ve, por ejemplo, no sé, una publicidad de una alfombra que es como una cebra, ¿no? En cebra, y hay un varón, y la mujer es como esa cebra, ¿no? Con cabeza de mujer, y el varón con el pie encima, ¿no? Pisándole la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchas, y eso está bueno ver cómo se fue construyendo todo este estereotipo. Para Algo poder... así hoy sería muy condenado, seguramente. Hoy. Total, o no, hoy lo tienen que sacar, pero automáticamente, digo, ¿no? Creo que tiene que cerrar la marca, más o menos, si hace algo así, ¿no? Porque además es violento. Acá hay varias preguntas también que por ahí son más para la organización. ¿Qué podemos hacer desde la organización? La inclusión de los géneros no binarios, el tema de inclusión en términos generales. Y yo creo que para responder esas preguntas, primero tener un área de diversidad e inclusión, que si bien la tenemos hace pocos meses oficialmente o formalmente, la verdad es que hay equipos que han venido trabajando desde el equipo de Panchovich Ref con sustentabilidad, y muchos otros equipos, el equipo de recruiting con Inclusive Hiring, entrenándose y trabajando sobre todo sobre la base de sesgos inconscientes, cómo reclutamos, cómo crece la gente dentro de la organización, cómo remuneramos, el tener esto a partir de datos que vos mencionabas, el empezar a medir, cómo de alguna forma, cómo la organización gestiona y entender si hay algunas acciones afirmativas que tenemos que tomar y dónde debemos reforzar. Nosotros comenzamos con trainings o con awareness sobre sesgos inconscientes. El año pasado, hace aproximadamente un año, ya arrancamos con una formación de liderazgo que se llama LEAP, que le llegó a los líderes de la organización,
donde se trabaja mucho sobre lo que es conscious e inclusive, básicamente para arrancar sobre el tema de awareness, para seguir deconstruyéndonos. Vamos a lanzar otro training de awareness para seguir profundizando. Vamos a seguir trabajando sobre los temas de género. En Globant contamos con 2 comunidades LGBT+, que la verdad es que nos han ayudado y nos han enseñado muchísimo para entender desde qué lente miramos y también a reflexionar sobre si estamos o no siendo inclusivos. Así que yo especialmente les quiero agradecer a las comunidades que nos han marcado varios puntos interesantes sobre los que estamos trabajando. Estamos aprendiendo otra vez sobre género, y digo otra vez porque para muchos de nosotros la última vez que habíamos hablado de sexualidad o de género fue en la secundaria, y en mi caso bastante limitado, como seguramente nos pasó a casi todos. No teníamos una ley de Educación sexual integral. Educación sexual integral, exactamente. En muchos países tampoco existe esto. Esto es muy propio y particular de Argentina, pero realmente creo que estamos transitando un camino de aprendizaje espectacular, realmente un camino de descubrimiento y un camino para tomar acción. Entonces creo que a nivel organización y la generación de estos espacios de reflexión y de aprendizaje, donde de verdad que miramos a través de la lente de género, ya también es un avance importante y tenemos que seguir haciendo muchísimo más. Hace pocas semanas el mundo entero veía, por ejemplo, con horror lo que pasó con el asesinato de George Floyd, y el antes y el después que esto está significando, no solo con impacto en Estados Unidos, sino un impacto global muy fuerte, y también entendiendo, bueno, cuánta responsabilidad tenemos para seguir aprendiendo sobre lo que implica el racismo, cuánta responsabilidad para llevárselo a nuestros hijos. Creo que estamos en un momento increíble para poder generar estos cambios, y bueno, el generar estos espacios también es parte de generar estos cambios, así que yo te agradezco infinitamente que hayas estado acá y que nos ayudes a reflexionar y a pensar y a aprender estos conceptos, y desde dónde hay que partir para transitar todo este camino que tenemos que transitar como seres humanos y también dentro de la organización, ¿no? Realmente, Mechi, yo les agradezco a ustedes haberme invitado, y voy a decir una cosa más para terminar. Hay un valor que es fundamental desarrollar para que se pueda generar una cultura de igualdad de género, digo, de igualdad de oportunidades, ¿no? Porque digo, no es que... Igualdad de oportunidades en género y una cultura de diversidad, donde se valore la diversidad. Y es la curiosidad. O sea, si no somos curiosos del otro, de la historia del otro, de lo que le interesa y del talento que esa persona puede ofrecer a la organización, nunca vamos a generar una cultura verdadera de diversidad, porque la curiosidad hacia el interés por el otro. Entonces, eso me parece que es un excelente punto de partida. Total, total. Y una última cosa para comentar a los que están en la charla es, desde Globant University, Jorgelina nos va a estar ayudando en la curación de los contenidos, va a estar generando notas y contenido para ayudarnos para orientarnos y para ayudarnos a reflexionar. Así que también te quiero agradecer por eso, que va a estar muy pronto a disposición de todos los Glovers. Y gracias a los que estuvieron en esta charla y están en esta charla, porque seguramente son personas con esta curiosidad que vos mencionás, con este interés por deconstruirnos, con este interés por aprender, por tener esa mirada empática, que es la que nos cambia la lente desde la cual vemos, ¿no? Así que muchas gracias a los que participaron. Un placer acá, Jorgelina, tenerte siempre, charlar con vos, es un aprendizaje, y bueno, te queremos. Así que yo a ustedes, vos sabés que yo a ustedes también. Así que un beso enorme, gracias a vos, a Pato, a Martín, a todos a Delfina, a todos por invitarme y por estar ahí siempre, nada, llamándome y
nada, la verdad que me encanta esta relación, así que bueno, ojalá se prolongue mucho más en el tiempo, y también me pasaron un chivo que para los que quieran seguir profundizando, alabadas.com, digamos, hay más de 180 entrevistas en las que se habla de este tema, así que, bueno, de ahí hay un montón de material también. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que estuvieron hasta recién. Un beso grande, y bueno, un placer. Gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau.